El propósito fundamental de esta presentación audiovisual es analizar los conceptos clave de la obra, lo que indican los indicadores, de Jonathan Heath. Nuestro objetivo es comprender, más allá de la teoría, el papel crucial que juegan los indicadores en la medición del desempeño real de un país. Buscamos demostrar que estas cifras no son solo datos abstractos, sino herramientas indispensables para la toma de decisiones estratégicas, tanto en el sector público como en nuestra vida profesional. Para lograr un entendimiento profundo de la macroeconomía y cumplir con nuestro propósito general, hemos estructurado esta presentación en 3 objetivos específicos fundamentales. En primer lugar, profundizaremos en la naturaleza de los ciclos económicos. Nuestro objetivo aquí irá más allá de la simple definición. Buscaremos entender técnicamente cómo distinguir entre una desaceleración temporal y una verdadera recesión, identificando con claridad sus fases críticas, el auge, la contracción y la recuperación. En segundo lugar, analizaremos el indicador central de la economía, el Producto Interno Bruto. Aquí, la meta esencial será comprender la distinción matemática entre el PIB nominal y el PIB real. Esto es vital para no caer en la ilusión monetaria y saber si el país crece por producción genuina o simplemente por inflación de precios. Finalmente, como tercer objetivo, realizaremos un ejercicio de contraste entre la teoría y la realidad. Tomaremos los conceptos expuestos en el libro y los aplicaremos directamente a los datos más recientes del INEGI para diagnosticar con precisión el estado de la economía mexicana en el actual contexto del 2024. Para abordar estos temas con el rigor necesario, hemos diseñado la siguiente hoja de ruta que guiará nuestra presentación. Comenzaremos estableciendo los fundamentos, definiendo brevemente qué es un indicador y por qué Jonathan Heath lo considera el tablero de control de la economía. Posteriormente, entraremos al corazón teórico del análisis, el estudio de los ciclos económicos. Aquí desmenuzaremos sus etapas para entender por qué las crisis son inevitables pero medibles. En la tercera sección, realizaremos una inmersión profunda en el Producto Interno Bruto. Analizaremos sus componentes clave, consumo, inversión y gasto, para entender la mecánica interna del crecimiento. Acto seguido, pasaremos a la práctica. Realizaremos un diagnóstico actualizado de la economía mexicana al cierre de 2024, contrastando las predicciones teóricas con las cifras reales más recientes. Finalmente, cerraremos con un resumen ejecutivo y nuestras conclusiones sobre la importancia de estas herramientas para el futuro profesional. Entremos en materia con el primer gran tema de nuestro análisis, el ciclo económico, abordado magistralmente por Jonathan Heath en el capítulo 3. Para empezar, debemos romper un mito común: la economía nunca crece en línea recta. Aunque la tendencia a largo plazo suele ser positiva, el camino real está lleno de fluctuaciones, subidas y bajadas que se asemejan a la respiración de un organismo vivo. Heath retoma la definición clásica de los economistas Burns y Michey, quienes establecen que un ciclo económico consiste en fluctuaciones recurrentes en la actividad económica, pero, y esto es clave, no son periódicas. ¿Qué significa esto? Que sabemos que las crisis volverán a ocurrir, pero es matemáticamente imposible predecir con exactitud cuándo iniciarán o cuánto durarán. La incertidumbre es parte inherente del sistema. Ahora, para entender en qué punto estamos, debemos identificar las 4 fases críticas de todo ciclo. Primero, tenemos el pico o auge. Es el punto máximo de la actividad, las ventas están altas y hay empleo pleno, pero a menudo vienen acompañadas de presiones inflacionarias. Le sigue la fase más temida, la recesión. Aquí es vital hacer una distinción técnica que el libro subraya: una recesión no es simplemente que la economía baje un poco. Para ser catalogada como tal, la caída debe cumplir con las 3D: duración, no es cosa de un mes; difusión, afecta a la mayoría de las industrias; y profundidad,
la caída es significativa. El punto más bajo se conoce como valle. Es el momento donde la economía toca fondo, las empresas débiles cierran y se limpia el mercado. Finalmente, llega la recuperación, el camino de ascenso donde la actividad recobra su fuerza hasta llegar a una nueva fase de expansión. Pero, ¿cómo sabemos qué va a pasar? Aquí es donde el libro nos entrega las herramientas más valiosas para un analista, la clasificación de los indicadores según su tiempo. Los indicadores Heath los divide en tres grupos. Nuestra bola de cristal. Los indicadores adelantados cambian de dirección son nuestra bola de cristal. Que la economía Estos general. indicadores cambian de dirección antes que la economía general. Del consumidor, un ejemplo claro es el índice de confianza del consumidor o los permisos de construcción. Caiga en si los estos próximos caen hoy, meses. es Segundo, muy probable que el PIB caiga en los próximos meses. Estos Segundo, se mueven los al mismo tiempo que la economía. coincidentes. Son Estos se mueven al mismo tiempo que la economía. En México es el IGE, indicador global de la actividad económica, que funciona como un PIB mensual. Y tercero, los indicadores rezagados. Estos cambian después de que la economía ya cambió. El caso más dramático es el desempleo. Muchas veces la recesión ya terminó y la economía está creciendo, pero el desempleo sigue alto porque las empresas tardan en volver a contratar. Por eso, Heath nos advierte: nunca uses el desempleo para predecir una crisis, porque siempre llegará tarde a la noticia. Entender esta anatomía es fundamental. Si solo vemos el PIB que se publica con retraso, estamos conduciendo viendo el espejo retrovisor. Necesitamos los indicadores adelantados para ver el camino. Una vez entendidos los ciclos, surge la gran pregunta: ¿cómo medimos exactamente si estamos en la cima o en el fondo? Aquí entra el protagonista del capítulo 4, el Producto Interno Bruto. Jonathan Heath lo describe como el indicador más completo, pues resume en un solo número el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional en un periodo determinado. Es vital subrayar la palabra finales. El PIB no cuenta el trigo, luego la harina y luego el pan, porque eso duplicaría el valor. Solo cuenta el pan que tú compras. Ahora, algo que pocos saben y que el libro detalla es que el INEGI no calcula el PIB de una sola forma, sino de tres, y las tres deben cuadrar matemáticamente. El método de la producción suma lo que genera cada sector: agricultura, industria y servicios. El método del ingreso suma todos los salarios de los trabajadores y las utilidades de las empresas. El método del gasto, este es el más famoso y el que define la demanda agregada. Es la fórmula que todo analista debe tatuarse. Analicemos esta fórmula componente por componente para entender que mueve a México a la C. Es el consumo privado. Representa el gasto de las familias en bienes y servicios. En México, este es el motor principal, representando casi 2/3 de la economía. Si las familias tienen miedo y dejan de comprar, el PIB se desploma automáticamente. La I es la inversión. Heath enfatiza que este es el componente más volátil. Incluye la compra de maquinaria por parte de las empresas y la construcción. Es vital porque la inversión de hoy es el crecimiento de mañana. Sin I no hay futuro productivo. La G es el gasto de gobierno. Aquí entra todo lo que el Estado gasta en proveer servicios, desde los sueldos de los maestros y médicos hasta la compra de medicinas y patrullas. Ojo, no incluye las transferencias de dinero como las becas, solo el gasto directo en bienes y servicios. Finalmente, X-M son las exportaciones netas a México. Es una economía
abierta. Sumamos lo que vendemos al mundo, exportaciones, y restamos lo que compramos, importaciones. Cuando vendemos más de lo que compramos, tenemos un superávit que suma al PIB. Mas, cuidado, Jonathan Haidt nos advierte de un error de novato al confundir valor con precio. Imaginen que una panadería produce 100 panes a 10 pesos. Por eso, siempre debemos distinguir entre un PIB nominal que está inflado por los precios actuales, PIB real que elimina el efecto de la inflación usando los precios de un año base actualmente 2018 para saber si el país realmente progresa. Siempre debemos analizar el PIB real ante usan el nominal, estarán viendo una ilusión óptica provocada por la inflación. Para cerrar este bloque, debemos tocar el tema del bienestar. El PIB total nos dice el tamaño del pastel, pero no cuánto le toca a cada quien. Para eso usamos el PIB per cápita, dividimos el PIB total entre la población. Haidt nos recuerda que, dado que la población de México sigue creciendo, la economía debe crecer al menos más rápido que la población para que el nivel de vida promedio no caiga. Un crecimiento del 1% del PIB puede sonar positivo, pero si la población creció 1.5%, en realidad nos volvimos, en promedio, más pobres. Para finalizar el desarrollo de nuestro tema, hemos realizado el ejercicio de traer a Jonathan Haidt al presente. El libro analiza a profundidad la gran recesión de 2009, pero ¿cómo se ven esos conceptos a la luz de la historia reciente? Al observar los datos del INEGI actualizados a 2024, nos encontramos con el ejemplo del libro de texto perfecto para una crisis el año 2020, mientras que en el libro se discute la caída del 6% en 2009. En 2020 vivimos una contracción histórica del 8.5% debido al gran confinamiento. Aquí se cumple a la perfección la regla de las 3 de Haidt que explicamos antes. Fue difusa, golpeó a todos los sectores. Fue profunda, la mayor era en casi un siglo y tuvo una duración suficiente para alterar la estructura económica. Sin embargo, la recuperación también validó la teoría cíclica. Tras una caída abrupta, vino un efecto rebote estadístico en 2021. Ahora apliquemos el análisis de componentes del PIB que vimos en el bloque anterior a la situación de 2023 y 2024. Haidt menciona en el capítulo 4 que la inversión es el componente más volátil e inestable. Y efectivamente, los datos recientes lo confirman, pero de forma positiva. Durante 2023 y la primera mitad de 2024, la inversión fija bruta rompió récords históricos, impulsada por dos factores a la construcción de obras públicas en el sureste. El fenómeno del nearshoring, relocalización de empresas. Esto es fascinante porque, a diferencia de los ciclos anteriores narrados en el libro donde la inversión solía caer rápido, en este ciclo actual, la inversión ha funcionado como el motor que ha sostenido el crecimiento, compensando una desaceleración en otros sectores. Entonces, ¿en qué fase del ciclo se encuentra México al cierre de 2024? Según el sistema de indicadores cíclicos del INEGI y las proyecciones del Banco de México, no estamos en recesión, pero sí en una clara fase de desaceleración. Después de crecer por encima del 3% en 2023, los pronósticos para el cierre de 2024 sitúan el crecimiento del PIB real entre el 1.5% y el 2.0%. ¿Y esto? Según la teoría de Haidt, no necesariamente es el comportamiento natural del ciclo ANC.
la economía está convergiendo a su PIB potencial o tasa natural de crecimiento a largo plazo, una vez que se han agotado los efectos de la recuperación post-pandemia. En resumen, 2024 es un año de estabilización, con un mercado laboral fuerte, desempleo bajo, pero con un ritmo de producción más moderado. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Para cerrar, es indispensable recapitular los 3 pilares fundamentales que, según la obra de Jonathan Haidt, todo analista debe dominar para no navegar a ciegas en la economía. Primero, la lección de humildad del ciclo económico. Aprendimos que la estabilidad permanente es una ilusión. Las economías respiran a través de recesiones y expansiones. Entendimos que una crisis no es un error del sistema, sino una fase depurativa inevitable, identificable por las 3 de duración, difusión y profundidad. Segundo, la precisión del PBI. Confirmamos que el Producto Interno Bruto es la brújula maestra, pero que puede ser engañosa si no distinguimos entre el valor nominal inflado por precios, Y, u valor real. La producción física, A. Recordaremos siempre que el bienestar de una nación no depende de cuánto dinero circula, sino de cuántos bienes y servicios es capaz de generar y consumir su población. Tercero, la vigencia del análisis. Al contrastar el libro de 2012 con el México de 2024, valida que, aunque los actores y los años cambien, las reglas macroeconómicas permanecen. La recuperación post-pandemia y el actual auge de la inversión privada demuestran que los ciclos se repiten, solo cambia su catalizador. Pero más allá de las definiciones del libro de texto, la conclusión más importante de esta presentación radica en la utilidad práctica de estos indicadores para nuestra vida profesional y personal. ¿Para qué nos sirve saber en qué fase del ciclo estamos? Haidt insiste en que los indicadores son herramientas para la toma de decisiones. Si somos empresarios o directivos, entender el ciclo nos dice cuándo es momento de invertir en la recuperación y cuándo es momento de consolidar efectivo antes de la recesión. Si somos empleados o estudiantes, nos ayuda a entender el mercado laboral. Saber que 2024 es un año de desaceleración, pero con inversión alta, nos sugiere que habrá oportunidades en sectores específicos como la construcción o la manufactura de exportación, mientras que otros podrían estancarse. Incluso para nuestras finanzas personales, entender la diferencia entre tasas reales y nominales o saber leer la inflación es la diferencia entre pedir un crédito que nos impulse o uno que nos asfixie. Para finalizar, queremos dejarlos con una reflexión central del autor. Jonathan Haidt argumenta a lo largo de su obra que el mayor enemigo de la economía no son las crisis, sino la incertidumbre generada por la falta de información veraz. Como él mismo escribe, el indicador no crea la realidad, solo la revela. Ignorarlo no hace que los problemas desaparezcan, solo nos quita la capacidad de reaccionar a tiempo. En un mundo inundado de fake news y datos parciales, la capacidad técnica de ir a la fuente, descargar la base, datos del INEGI y formar nuestro propio criterio es quizás la habilidad más valiosa que podemos desarrollar en nuestra formación universitaria.